Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 3 de junio de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es en vivo solo para clientes de Correval y Trading, podrán verlo a través de su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. ¿Qué pasó entonces el día de ayer? El día martes, corrijamos aquí rápidamente. Las acciones internacionales cerraron con pérdidas en medio de jornada volátil, luego de temores por políticas Fed tras mejora sustancial en términos de datos económicos. Recuerden que los datos económicos han venido mejorando en Estados Unidos y eso está presionando que lentamente los precios o algunos indicadores de precios estén subiendo, lo que significaría que probablemente la inflación esté repuntando también en la economía de Estados Unidos y la Fed tenga que actuar antes de tiempo, o ya empieza a hacer toda su política monetaria, el famoso tapering, básicamente recortar un poco la liquidez que fluye hacia la economía. Y eso genera que las ganancias del inicio se convirtieran en pérdidas. Acciones locales igual siguieron los movimientos del mercado internacional, la presión sigue siendo bajista frente a emergentes y cerraron con descenso, pese a que el precio del crudo estuvo repuntando, igual no le favoreció mucho a las petroleras, se mantiene entonces esa presión bajista. Y los datos económicos que repuntaron en el día de ayer, órdenes de fábrica en Estados Unidos para mayo suben 2,1% por encima del 2% esperado. Las ventas de vehículos de Estados Unidos para el mes de junio suben de 15.3 millones de unidades año a 16 millones de unidades año. Digamos que algunos estuvieron marcando incluso niveles de ventas récord, lo que muestra que la economía estadounidense va por muy buen camino. Y eso está haciendo que lentamente las probabilidades de cambio en términos de política monetaria se incrementen, así que estaremos muy atentos al mensaje el 31 de julio para saber exactamente qué puede llegar a pasar en términos de la política monetaria de la Reserva Federal. Así que venimos entonces con expectativas sobre lo que pasaría para el 31 de julio. Y el nivel de riesgo permanece por debajo de 18 hoy con lo que está sucediendo en Europa. La verdad no se me hace tan fuerte como para generar un movimiento de pánico, pues estaríamos reteniendo algo de mayor volatilidad en el día de hoy. Simplemente podríamos tener algo más de volatilidad. El mercado continuará entonces presionándose las zonas de los 18-20 en términos del VIX. En cuanto a acciones asiáticas, retrocedieron tras repunte en el precio de crudo, así como tensiones en Egipto y Portugal. Básicamente tenemos tensiones en Egipto, lo que hizo que el petróleo saliera disparado hacia los 102 en la noche de ayer y se mantenga cerca de esos precios, 101,33 en este momento. Y Portugal, hay desacuerdos, hay renuncia de ministros que hace pensar que las medidas de austeridad pues, van a estar un poco complicadas, ya el mercado se está cansando de tanta austeridad. Y esto impactó entonces la región asiática. También el PMI no manufacturero de China para el mes de junio se desacelera de 54.3 a 53.9 puntos. Una leve desaceleración, pero igual se mantiene en la senda de crecimiento. En cuanto a Europa, que es la que está impactando los mercados en el día de hoy, tratando de recortar un poco las pérdidas después de los movimientos de empleo en Estados Unidos, inicia con descensos por tensiones en Portugal tras renuncia de dos ministros que ponen en duda las medidas de austeridad. Y el WTI tocó los 102 por barril luego de tensiones en Egipto. En cuanto a las noticias en Europa siguen siendo relativamente buenas, las ventas al por menor de la zona euro para el mes de mayo suben 1% por encima del 0,4 esperado y menos 0,2 previo. Y el PMI final del sector de servicios de la zona euro para el mes de junio retrocede de 48,6 a 48,3 por debajo del 48,6 esperado. Se mantiene entonces en desaceleración el sector servicios para Europa. Así que datos mixtos en términos de la economía europea. Y mercado colombiano espera entonces el IPC. Recuerden, mañana es festivo en los Estados Unidos. Hoy cerrarán temprano los mercados y tendremos el IPC publicado el viernes en la noche. Hoy también inicia el periodo ex-dividendo de la acción de Éxito. Noticias del día, entonces Estados Unidos creó 188,000 empleos privados en junio, por encima de los 165,000 esperados por el mercado, una de las mayores creaciones de empleo. Así que continúa con muy buen dinamismo lo que es la economía de los Estados Unidos, continúa mejorando entonces en términos de empleo. Y la balanza comercial de Estados Unidos para el mes de mayo aumenta déficit. El déficit se incrementa a 45,000 millones de dólares por encima de los 40,300 previos, lo que simplemente generaría un poco de presión sobre su divisa. Y las peticiones iniciales de subsidio de desempleo para la semana pasada se ubican en 343,000. Bajan cerca de 5,000, digamos que se mantiene ya en ese rango, ya no tenemos cambios importantes por ahora en términos de lo que es digamos que las peticiones iniciales de subsidio de desempleo se mantienen en rango bajo,
diciendo que la economía continúa por buen camino. Así que tendremos también a las 9 ISM no manufacturero y variación semanal de inventarios de crudo. Hoy muy atentos a los inventarios de crudo. Mercados entonces cierran hoy temprano por festivo mañana 4 de julio. Las acciones cerrarán hoy más temprano. Básicamente tendremos un cierre mucho más temprano de los mercados internacionales, por lo menos de Estados Unidos. Mañana festivo en Estados Unidos, así que no descarten una jornada de bajo volumen para la próxima jornada, y viernes datos de empleo. Así que hoy también podría traducirse en una jornada de escaso volumen. En términos generales, ¿qué tenemos? Acciones internacionales inician con presión bajista por desacuerdos en Europa. Los datos de empleo en Estados Unidos tratan de frenar un poco ese descenso, pero a la vez esa fuerte generación de empleo igual hace que la perspectiva de política monetaria siga siendo de contracción, por lo que la presión bajista no se descarta pueda continuar. Así que simplemente vamos a tener una jornada de indecisión al principio, pero la presión bajista podría ser el común denominador para los mercados internacionales. Recuerden que igual estamos en resistencia, ya lo miraremos en términos de gráficas. Y el mercado local podría registrar volatilidad, así como indecisión en un mercado que se mantiene con tendencia bajista. Vamos a estar atentos a los soportes y resistencias de corto plazo. La volatilidad y bajos volúmenes serán entonces la referencia para el día de hoy. Volatilidad y bajo volumen para el día de hoy, incluso la sesión de mañana. Veamos qué nos dicen entonces las gráficas. El índice Dow Jones. Ayer teníamos una zona de resistencia en esta zona. La vamos a pintar de nuevo. Seguimos entonces con resistencia en la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos. Esta zona es una zona de resistencia fuerte. Si no logra pasar pronto estos niveles, podríamos estar buscando de nuevo 14.500 y 14.000. Así que importante el nivel de resistencia de los 15.020, 15.040. El IPSA también desciende con fuerza, la tendencia bajista se mantiene, el IPSA no ha cambiado aún de dirección, se mantiene con esa presión a la baja. Ayer llegó simplemente a zonas de resistencia y continúa entonces la presión bajista para lo que es este índice. Importante, tenemos un soporte en los 3.800, 3.850. Si logra mantenerse sobre esta zona, puede intentar presionar de nuevo hacia el 4.100. De lo contrario, si rompe los 3.800, podemos estar buscando niveles de 3.600. Así que estamos llegando a soporte intermedio, intentando algo de fuerza compradora en esta zona, podría parecer. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima continúa con la tendencia bajista, generó un pequeño rebotico hacia los niveles cercanos a 15.800, no alcanzó a llegar a los 16. Y mientras esté por debajo de esos niveles, puedo buscar de nuevo 14.900, 14.600. La tendencia bajista continúa para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima. Y el dólar continúa intentando corregir. Recuerden que estamos bajo corrección o tendencia bajista de corto plazo dentro de una tendencia de mediano plazo que continúa siendo alcista, siendo el 9.10 al 8.80 la zona de soporte más importante. Y simplemente a medida que los datos de empleo mejoren en Estados Unidos, pues posiblemente la tendencia alcista retome su senda. Por ahora, la presión es bajista de corto plazo hacia las zonas de soporte de mediano plazo. Y tenemos el 30.940, mejor 30. Si rompemos el 9.30 volveríamos a tener presión alcista. En cuanto al WTI, ya saltó a los 102. Simplemente viene con euforia y viene con tendencia alcista. Vemos que pese a lo que venía pasando, el único activo con fuerza alcista por ahora era el petróleo. Rompió y logró mantenerse sobre los 96, que era el soporte que teníamos en el comité previo. Mientras estuviera sobre ese nivel podría avanzar. Ahora vamos a dejar los 99 como soporte. Mientras esté sobre el 99 puede continuar con el sesgo alcista, este 99, y alcanzar incluso niveles de 105. Pero si rompe los 99 ya descansaríamos de nuevo a niveles de 95, 96. Hoy atentos a inventarios de crudo a las 9.30. Y el euro continúa entonces perdiendo terreno, mejora en Estados Unidos y susto en Europa por desacuerdo en Portugal. Básicamente lo mantienen bajo presión, 29,70. Tiene espacio para descender aún un poco más, incluso a un 1.28. Solo rompiendo el 1.30,70 podría tener de nuevo sesgo alcista. Pasemos entonces a nuestro mercado, es lo más importante para el día de hoy. Vamos a traer entonces el graficador como siempre. Ayer una jornada de indecisión, de algo de descanso después del fuerte rally del viernes. Recuerden que el 5.95 será la zona de soporte para mantener el sesgo alcista de corto plazo. Mientras esté sobre ese nivel, todavía puede volver a niveles cercanos a 1.645, 1.650. Igual esa zona sigue siendo resistencia
y seguimos en tendencia bajista. Así que puede llegar a avanzar si logra aguantar el 5.95, sobre todo en la jornada del día de hoy. Si rompe el 5.95 volveríamos a presión bajista 1550 y 1520 como las zonas de soporte siguientes. 1520 tendríamos esta zona acá siguiente. Entonces importante el 5.95, hay algo de vendedores chocando, la tendencia sigue siendo bajista, si logra aguantar ese nivel podría continuar el avance, si pierde ese nivel vamos a 1550, 1517. Banco de Bogotá continúa con su comportamiento lateral de bajo volumen tras las compras, sigue 71.65 sin cambios por ahora, permaneceríamos dentro de esa zona lateral con muy poco volumen los movimientos. Bolsa de Valores empieza a perforar el 28, eso lo hace un poco complicado el panorama. Si no logra recuperar pronto el 28, que es el soporte que se ha mantenido, puede llegar a niveles cercanos a 26.20, 26.30 como siguiente nivel de soporte. Así que empieza a perforar lo que es la zona del 28. Si no logra recuperarla pronto, 26.30 es el escenario probable en el siguiente nivel. La tendencia continúa o se ha empezado a hacer más fuerte bajista. La cambiamos de lateral a bajista tras la ruptura del 28. Celsius continúa con tendencia a la baja con el 5000 como resistencia de corto plazo. Recuerden que mientras esté por debajo del 5000 existe probabilidad de llegar todavía a 4700 y 4600, 550 como los niveles de soporte. 5 sigue siendo el nivel de resistencia de la tendencia bajista que mantiene Celsius. Cementos Argos ya marca una velita de indecisión, un hombre colgado en el día de ayer, es un patrón bajista, así que empezamos a tener vendedores en esta zona. Eso significa que todo lo que sea de este nivel de precio, el cierre ayer al 8300, todo esto es resistencia. El soporte por ahora son los 7700. Si logra mantener el 7700 puede ser que logremos mantenerse algo lateral. Si rompe el 7700 podría volver a niveles de 7300 como su mínimo y soporte previo. Así que importante por ahora 8300, 7700. Hay presencia de vendedores tras vela tipo hombre colgado. Continúa entonces Cemex Latam Holding 14 contra 12.300 en comportamiento lateral sin cambios por ahora. No hay cambios y los volúmenes han de nuevo empezado a disminuir para Cemex Latam Holding. Canacol perdiendo fuerza en el día de ayer. No logra pasar la resistencia a los 5.530. Recuerden que mientras esté por debajo de ese nivel la presión es bajista. Sigue siendo el nivel de resistencia, el soporte está en los psicológicos 5.000 y 4.800, no hay correlación con el precio del petróleo. Importante estos niveles, 4.800, 5.000 como soporte y 5.530 como resistencia. Rompiendo alguno de los dos podría tener algo de dirección, por ahora puede ser que oscile en este rango lateral entre 5.530 y 4.800, 5.000 como soportes. Posibilidad de comportamiento algo lateral. Si hay ruptura de esos niveles, sí podría tener una nueva tendencia en términos de Canacol. Con concreto sigue sin marcar precio, 1250 contra 1350, no hay volumen, la última vez que marcó precio fue el 27, no hay volumen en este activo. Corficol no pudo pasar los 36, lo está intentando. Recuerden que tienen que romper de nuevo los 36 para anular un poco la presión bajista de esta tendencia que podemos trazar en esta zona. Igual 36 a 36.400 sigue siendo la resistencia en términos de Corficol. Y mientras esté por debajo de esos niveles, la presión sigue siendo bajista. Si no logra recuperar pronto los 36, estaríamos hablando de 34.434 como primera zona de soporte. Si lo rompe, iríamos a los 33 mínimos de ya un periodo un poco más largo. Ecopetrol hace una pequeña pausa, no obstante se mantiene sobre el 4.000, importante ese 4.000. Si logra mantenerse sobre el 4.000, iríamos hacia el 4.280, que sería la zona de resistencia. Entonces, importante 4.280 es la zona de resistencia para Ecopetrol y 4.400 puede llegar a sus niveles mientras se mantenga sobre 4.000. Si vuelve a perder los 4.000, perdemos un poco el sesgo para volver a niveles cercanos a 3.800. Así que importante los 4.000, el protector del sesgo alcista de corto plazo. Empresa Energía Bogotá ya llega a resistencia. Recuerden que el 4.24, dejémoslo mejor así, 4.20 al 3.80 es una zona de resistencia. De hecho, ayer tocó el 3.80. E importante el 3.30. 1330 es el soporte por ahora.
Si logra mantener, todavía puede presionar de nuevo hacia niveles más altos. Si rompe el 1330, podría volver de nuevo a 1275. 1330 es ahora el soporte de corto plazo para este activo. El cóndor marca precio en el día de ayer, mueve niveles de 1450 a 1350 y igual no hay mucha liquidez en términos de construcciones del cóndor, pero pues ya se divisa algo más de sesgo bajista en lo poquito que podemos hacer en términos de gráficas. 1450 contra 1350, poco volumen para este activo. Inca con fuerte descenso en el día de ayer marca precio, cambia niveles de 7 a 6, igual no hay mucho que decir porque la liquidez es muy baja en este activo. 7, 6, nuevos niveles de soporte y resistencia. ETB también pierde fuerza en el día de ayer con algo de volumen, presionando el 400, siguiente nivel de soporte 390, solo rompiendo el 310, podría intentar volver al 440. Por ahora, simplemente se mantiene en cerca de sus mínimos históricos en 380, 390 como zonas de soporte. No hay mucha liquidez, han aumentado un poco los volúmenes, continúa entonces con ese comportamiento de indecisión. Éxito ingresando hoy a periodo ex dividendo. El dividendo de Éxito es de, ustedes pueden verlo, recuerden, en la plataforma. Ustedes seleccionan Éxito, ficha técnica y encuentran dividendo de 132 pesos por acción. Así que ayer se acercó a todo lo que es la zona de resistencia de los 33 a los 33.800. Y si llega por alguna razón a romper los 31.600, vamos a dejar el 31.600, es el soporte de corto plazo. Mientras esté sobre 31.600 todavía tiene espacio de alcanzar nuevos niveles. Si rompe 31.600 volveríamos posiblemente a niveles de 29.400 y 30.000 como primera zona de soporte. Así que importante 31.500, 600 la zona de soporte para Éxito. Grupo Aval trata de mantenerse sobre el 50, pero vamos a perder ese nivel. Ese nivel ya digamos que se pierde por los movimientos previos. Nos toca colocar mejor el que veníamos con tendencia, sí, mucho mejor así. Rompiendo el 370, con la ruptura del 370, podría existir la probabilidad de volver a buscar 1405 y 1450. Entonces 1370 el nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel, la tendencia bajista que hemos trazado ya en el último mes se mantiene con soportes en 1330 y 1300 como niveles de soporte. El sesgo continúa siendo bajista hasta que no rompa el 370. Grupo Sura, una buena vela de repunte del día viernes, no obstante ese repunte no fue con mucho volumen, así que importante esto. Creo que lo teníamos ayer, 3.600, 3.500 la zona de soporte. Si logra mantenerse sobre ese nivel, puede intentar volver a los 38.39. De lo contrario, si rompe los 36.500, podríamos tener una pérdida de soporte hacia los 35.000 como nivel siguiente de soporte. Inverargos no ha podido pasar los máximos anteriores de 19.600. Igual 19.600, 20.000 siguen siendo resistencia. Estamos en resistencia para Inverargos. 18.200 la zona de soporte. La presión alcista continúa mientras esté sobre los 19.100. Si rompe los 19.100 perdemos el impulso. Por ahora 19.100 es el soporte del movimiento alcista de corto plazo, donde se han chocado un poquito compradores y vendedores en las últimas jornadas. ISA logra mantenerse sobre los 7.300, es el soporte que se ha definido. 7.300, 7.400 es la zona de soporte de corto plazo. Si logra mantenerse sobre esos niveles puede buscar de nuevo 7.900 y 8.000. Si pierde esos niveles volveríamos a 7.100. Así que por ahora se mantiene sobre la zona de soporte. Igual la tendencia continúa siendo bajista. Importante el 7.300, 7.400 como zona de soporte. En cuanto a Isagen, con muy buen volumen repunta en el día de ayer. Se mantiene entonces con ánimo comprador. 620 resistencia. Ya llegamos de nuevo al nivel de resistencia. Y 420 como soporte. Por ahora estamos llegando ya a resistencia de nuevo dentro del comportamiento lateral de mediano largo plazo de Isagen. Continúa entonces el ingreso hacia la zona de resistencia. Mineros, 3.600 contra 3.300 son los dos nuevos niveles. No hay cambios por ahora. Hay también algo de estabilidad en términos del oro ya encontrando algo de soporte. Así que seguimos 3.600 contra 3.300 sin cambios por ahora.
Nutresa se mantiene bajo tendencia bajista. Recuerden que tiene que superar los 24.500 para anular la presión. 24.500 es ahora el nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel todavía puedo buscar de nuevo los niveles de 23. Así que la tendencia continúa siendo bajista. Preferencial aval logró aguantar los 3.50 en el día de ayer. No obstante, vamos a hacer lo mismo que la ordinaria. Modificar la línea si logra romper los 75.80, dejémoslo como resistencia. Rompiéndose a nivel podría volver a 4.10 y 4.50. 3.80 nuevo nivel de resistencia a la tendencia bajista. El soporte se mantiene en 1.310 para la preferencial. Avianca continúa dentro del rango lateral determinado por las velas de onda alta. Continúa entre 4.050 y 4.200. No hay tendencia por ahora en Avianca. Los volúmenes también han disminuido. Dependerá de alguno de esos dos niveles mostrando la posibilidad de crear una nueva tendencia. Bancolombia descendiendo en el día de ayer. Continúa entonces la tendencia bajista para este activo. Tiene que superar los 27.300 para cambiar la tendencia. De lo contrario, puede volver a niveles de 26 y 25.400 como siguiente soporte. También están los 24.200, pues mucho más fuerte y más lejano aún. 25.300 siguiente nivel, 26 de soporte, 27.400 la resistencia de la presión bajista para este activo. Carvajal Empaques, 4.800 contra 4.200 sin cambios por ahora. Continúa el activo no operado desde el 19 de junio. Preferencial de vivienda marca Doji en el día de ayer, algo de indecisión. Seguimos con la resistencia en la zona de los 24.200 por ahora y el soporte 22.000. Continúa la zona de soporte. Preferencial Grupo Sura, 38.400 como resistencia, deberá romperlo para anular un poco el pullback. Esto simplemente puede ser un pullback y volver a 36, dependerá de la ruptura de los 38.300. Si lo rompe podría anular la presión y volver hacia los 39.600. Así que estamos en resistencia para preferencial Grupo Sura. Lo mismo para la preferencial Inverargos, que tiene su resistencia en los 20 y 20.400. El soporte de corto plazo por ahora en los 19. Así que importante esa zona de resistencia. Petrominerales no ha podido pasar lo que son estos máximos, los 11.200, 11.200, 11.300, pasando esos niveles podría volver a 12.000 y 13.100 como siguientes resistencias. Importante el 11.300, mientras esté por debajo de ese nivel podría volver de nuevo a 9.900, así que importante los 11.300. Pacific Rubiales, continúa la presión bajista para este activo. Importante ahora los 34.500. Tiene que anular los 34.500 para volver hacia los 36, que igual sigue siendo resistencia, la tendencia sigue siendo bajista. Y solo superando los 36 podríamos hablar de un poco más de presión al alza hacia los 38. Así que por ahora la resistencia importante es 34.500. Mientras esté por debajo de ese nivel puede llegar a los soportes de 32, de 33, 31. Igual esa zona del 31 es una zona de soporte por ahora relativamente fuerte para lo que es Pacific Rubiales, 31, 31, 400. Importante ese nivel. Y Tablemac continúa con presión a la baja hacia los 6.50. Estaremos con algo de soporte ahí, 7 como nivel de resistencia. Así que en términos generales el mercado internacional quiere presionar hacia abajo, tiene razones desde Europa y también tiene una mejora sustancial en datos de empleo en Estados Unidos que podrían hacer que el mercado pensara un poco más en términos de política monetaria, de contracción, o por lo menos no de mayor estímulo, empezar a retirar un poco el estímulo, lo que es el tapering, mientras el mercado local también se mantiene con tendencia bajista en línea con los mercados de la región. Dependerá de superar las resistencias de corto plazo para anular esa presión bajista en la mayoría de activos. Pasemos entonces a lo que son las preguntas. ¿Cómo aplican los dividendos de Avienda si tengo 400 acciones? No nos han informado la tasa de conversión. Por cada X cantidad de acciones recibirán una acción adicional. Por ahora, digamos que esto es algún nivel cercano a por cada 10 acciones, una acción adicional. Podría ser el movimiento, pero no hay información confirmada aún. Tras las constantes caídas en PREG no se vislumbra un rebote técnico en el corto plazo. Aún no se ve todavía mucho más probable tocar el 30 y la zona entre el 33 y 31, pero ahí ya podría encontrar un pequeño rebote de corto plazo. Y evaluaremos si hay ese rebote, pues cuándo podría llegar a cambiar de tendencia.
Si se compra acción de Éxito hoy no se recibe dividendo, no. Quienes compran acciones de Éxito hoy ya no reciben dividendo. El mercado canadiense puede verse afectado por el cierre de Estados Unidos y esto puede afectar petroleras canadienses. Podría llegar a pasar, digamos que Europa está generando movimientos negativos en casi todos los mercados. Hacienda ya dio visto bueno para que Ecopetrol consiga en el mercado de capitales de Colombia 3 billones. Esta noticia puede favorecer a Ecopetrol en el día de hoy. Recuerden que Ecopetrol tiene una razón corriente inferior a 1, significa que viene necesitando algo de liquidez de corto plazo, tendrá que encontrar esos 3 billones. Lo importante será la tasa de adjudicación de ese crédito, o sea, lo más importante. Como ve técnicamente a futuro Avianca, por ahora está lateral entre 5.200 y 5.050. ¿Por qué bajan las canadienses si el petróleo sube? Es más un panorama de riesgo internacional por digamos que la fortaleza del dólar también a nivel internacional que impacta un poco las inversiones en términos de empresas relacionadas con commodities. Semargos logró recuperar terreno, ahora el 7.700 es el soporte y puede llegar a un comportamiento lateral entre 8.300 y 7.700. ¿Qué fundamentales afectan a la acción de Pacific que sigue con tendencia a la baja a pesar del precio de WTI? No conozco la totalidad de fundamentales, pero gran parte ha sido el riesgo internacional. Incluso no es solo las petroleras. Esperen a ver si puedo traer aquí a Petrobras. Vean Petrobras también con fuertes descensos. Entonces, básicamente el panorama de riesgo internacional. Esta es la acción de Petrobras, que ha venido también con un marcado descenso después de sus últimos movimientos. Así que básicamente es un riesgo internacional. ¿Por qué no hay una política para los directivos de Pacífica a fin de que no vendan sus acciones y afecten con pánico sus acciones? Básicamente son libres de hacerlo, son accionistas y digamos que tienen la total libertad de hacerlo. Lo que sí deben hacer es informarlo como lo han venido haciendo con la superfinanciera. ISA logra finiquitar varios convenios de servicios. Esto permite romper la resistencia o que otros fundamentales la afectan. Digamos que de todos modos existe, bueno, el descenso en términos de utilidad ya en cierto modo ha venido siendo descontado, ya hace 7.100, 7.500 es una resistencia, un soporte relativamente fuerte. Lo que no permite el cambio de dirección es todavía el panorama de riesgo internacional y la expectativa que tienen los colombianos por algún tipo de movimiento en términos de tarifas de energía. ¿Cómo se empiezan a usar los nuevos índices? ¿Qué pasará con el IGBC? El IGBC hace mucho que ha perdido protagonismo, por eso generalmente hacemos análisis sobre el Colcap. El IGBC ya, digamos que tiende a ser un poco reemplazado. Las carteras colectivas suelen estar, o por lo menos el ETF está atado al Colcap, los futuros van contra el Colcap. Y los nuevos índices pues servirán de alguna referencia, pero por ahora no se esperan cambios importantes. Lo que sí es cierto es que el IGBC ya hace unos meses o años que digamos que ha perdido como referencia el mercado y ha tomado fuerza el Colcap. ¿Qué tiene frenadas las petroleras mientras el petróleo sube? El factor de riesgo internacional, ya lo vimos con Petrobras. ¿Cuál es el trámite para el pago de dividendos de Petromineras con acciones? Deben informar, no sé si todavía se puede hacer esa información, enviar la carta. Por favor comunicarse con nosotros por teléfono para el instructivo, pero creo que ya pasó el plazo. Los dividendos de Petromineras de segundo trimestre solo serán en efectivo. Para el trimestre se puede escoger acciones. No tengo el cronograma completo, pero ya les estaremos enviando información sobre el pago en acciones. Ustedes deben solicitar el pago en acciones. Si siguen los temores de contracción en Estados Unidos por las tendencias bajistas, se supone que mantienen los estímulos y la tendencia sería alcista. Sí, pero el problema, o no tanto el problema, es que la economía de Estados Unidos está mejorando. No hay temores de contracción, el empleo se está creando por encima de lo esperado, los índices han venido mejorando y las utilidades empresariales también vienen bastante sólidas. Así que el temor viene más por el retiro de la política de estímulo monetario. ¿Las ventas de acciones de los proyectos de PREX son los mayores culpables de la tendencia bajista? No, también el riesgo internacional. Recuerden Petrobras. Esto es lo que ha pasado también con Petrobras. Y los directivos de PREC venden para comprar más barato. No tengo la razón, no sé exactamente por qué venden, pero pues han venido informando de algunas ventas. Así que recuerden estar muy atentos. Hoy el día puede ser algo volátil, con poco volumen. Los datos de empleo de Estados Unidos siguen siendo buenos. Esto cambiará un poco la política monetaria. Y viene algo de Europa por el tema de Portugal. Porque la verdad, digamos que lo menos importante creería que sería Europa en términos de los movimientos. No obstante, no descarten una jornada de bastante volatilidad y bajo volumen. Muy buen día entonces para todos.